Alumnos, muy buenas tardes. Este es el curso, la clase para el curso de comunicación para el aula de primaria. El tema que desarrollaremos hoy es referente a los prefijos. Bien, los prefijos los entendemos como partículas de una o varias sílabas, las mismas que se escriben delante de la raíz de una palabra y le agregan un significado. Cuando hablamos de partículas, nos vamos a referir, por ejemplo, que son partes pequeñas, ¿no? Son unas partes muy pequeñitas, las mismas que constan de una, como en el caso que tenemos A, o varias sílabas, ¿no? O de varias sílabas, que se escriben delante, es decir, antes de la raíz, ¿no? Historia o normal puede cambiar la terminación acá, pero eso lo vamos a ver en otro día. Bien, y le agregan un significado, ¿no? Cuando va antes, como le dije, su nombre son los prefijos. Pero también hay otro concepto, como le vuelvo a repetir, que lo vamos a estudiar más adelante, que se llaman sufijos, ¿no? Que van después de la raíz, ¿no? Bueno, en español hay muchas palabras que se forman utilizando los prefijos. Tenemos la palabra anormal, ¿no? La palabra sin prefijo a sería normal, que es algo que es conocido, que es algo que no tiene ninguna clase de cambio, ¿no? Pero si nosotros colocamos el prefijo a, diríamos anormal, ¿no? Que ya no es algo que es común, que no es normal. Y acá tenemos también el prefijo pre, ¿no? Antes, si solamente tomamos en cuenta la palabra historia, ¿no? Podremos pues tener acá otro concepto diferente, que si nosotros le ponemos el prefijo pre, ya cambia, ¿no? Agrega un significado antes de la historia, ¿no? Como antes de la historia. Bien, pero para poder escribir, ¿no? Aquellas palabras que están formadas por prefijación, debemos nosotros de tener en cuenta lo siguiente. La primera, decimos que vamos a escribir por separado y sin guión cuando corresponde a frase de dos o más palabras. Bien, acá tenemos, observando en esta segunda palabras, en la segunda y en la tercera, sin ver lo que consideramos el prefijo, tuviéramos dos palabras, ¿no? Primer y ministro. Entonces, bien claro nos dice la regla que debemos escribir por separado y sin guión cuando nos va a corresponder a esta frase de dos o más palabras, ¿no? En este caso tenemos el ejemplo con dos palabras. Primer ministro, pero te ponemos el prefijo vice, ya le cambia, ¿no? Vice primer ministro, ya le va a cambiar el significado, ¿no? Le va a agregar otro significado diferente. Acá en el ejemplo 2 también tenemos las palabras derechos humanos, ¿no? Pero si le anteponemos o escribimos antes, porque los prefijos son aquellas que se escriben delante de la raíz, ¿no? Derechos humanos. Si le colocamos anti, anti es un prefijo de negación, ¿no? Es un prefijo que se utiliza para negar algo. Bien.
Acá tenemos mercado de frutas, ¿no? Le agregamos el prefijo mini, ya cambia de una vez más también su significado. Mini, mercado de frutas. Alcalde de Lima, le agregamos o le anteponemos el prefijo ex, ¿no? Tendríamos ex alcalde de Lima, entonces ya no va a tener el mismo significado, ¿no? Como cuando decimos el alcalde de Lima es alguien que se encuentra en tiempo ejerciendo en el momento su puesto, ¿no? Y cuando ponemos el prefijo ex ya indica algo que ya ha pasado, ¿no? Ex alcalde de Lima, que ya fue el alcalde de Lima. Bien, acá en la regla 2 vamos a decir que se escribe separado y ya con un guión cuando la siguiente palabra, la que continúa, se inicia con mayúscula, como tenemos el ejemplo 2, ¿no? Es una sigla, como tenemos en este ejemplo 3, ¿no? Y también un número. Por eso tenemos en el número 1, sub, va con guión, 17. ¿Por qué? Porque tenemos luego del prefijo sub un número. En el número 2, presidente, se inicia con letra mayúscula. Entonces tendremos el prefijo vice. Vice guión presidente. Acá tenemos una sigla, ¿no? PIP o PIP, ¿no? Policía de Investigaciones del Perú. Es también una sigla, ¿no? Que significa Policía de Investigaciones del Perú. Pero con el prefijo ex ya ponemos guión PIP. Ex PIP. Bien. En estos demás casos, siempre se van a escribir juntos y sin guión. Por ejemplo, viceministro, vicerrector. El número 2, subdirector, subprefecto. En el número 3, supermercado, que no es la idea de algo macro, ¿no? Superintendente. Interesante. Entonces, tenemos, súper interesante, ¿no? El número 4, antiviral, antidrogas, antiviral. Acá se entiende pues como contra los virus, ¿no? Antidroga, algo que es antidroga significa anti, significa contra, lo contrario, ¿no? Vamos a ver un poquito más en otra clase el significado de algunos prefijos. Esto es como una clase así introductoria, nada más. El número 5, autoexamen, autodominio. Auto viene a ser, pues, es el significado del prefijo. Auto es uno mismo, ¿no? Autoexamen. Examinarse, pues, o ver, ¿no? Hacer una inspección intro, uno mismo. Autodominio, de igual manera, ¿no? Un autodominio, uno mismo, el dominio de uno mismo, el dominio de sí mismo, ¿no? Y el número 6, monógamo y monomio. Mono significa, como prefijo significa uno, ¿no? Bien. Como la práctica de extensión, me van a escribir solamente 2 palabras con cada prefijo. Acá tenemos una relación de 7 prefijos, de los cuales me van a escribir 2 palabras con cada uno. Bien, chicos, vamos nosotros a ir profundizando un poquito más en los prefijos, en los significados de cada uno.
en la próxima clase. Muchas gracias.